Hola mi gente bella, mis guerreros, mis guerreras de luz. No sé si, ¿cómo te explico? Estoy sintiendo una energía bastante bonita, bastante fuerte. Yo sé que particularmente hoy hemos estado todos, absolutamente todos, em, con una conexión muy importante, con una lágrima batiente en el ojo, con el corazón así latiendo más rápido que nunca. em, Sintiendo que algo maravilloso está pasando. Y no nos equivocamos, está pasando, mi gente. Por eso es que estoy aquí una vez más, con mis amigos, con ustedes, que los quiero, los amo, los adoro. Estamos viviendo lo mismo, estamos conectados en una misma energía. Claro que sí. Y mira, vamos a ver estas energías, qué maravillosas van a estar. ¡Wow! Aprendizaje. ¡Wow! ¡Cuánto aprendizaje, mi gente! Número 5 representa el cambio. Aprende de todo lo que estás viviendo. Vamos a aprender de todo lo que estamos viviendo. Sí, señor, estamos aprendiendo y mucho. Cuánto crecimiento. En este mismo momento nos estamos sintiendo fortalecidos, seguros. Esta carta oráculo es preciosa porque nos habla precisamente de esto que estamos, esta sensación que tenemos ahora mismo de que hemos superado una lección, de que hemos superado con creces un aprendizaje muy importante, muy grande, señores, muy grande. Esto empieza, el número 5, déjame decirte que a nivel de numerología es el cambio que se manifiesta, es ese momento cumbre en el que un proceso se termina para iniciar otro. Aquí tenemos precisamente de los mensajeros de Avalon, ya empezamos con buena sincronicidad a nivel de oráculos y eso me gusta muchísimo, lo voy a agradecer. Nos habla precisamente de los mensajeros de Avalon. Tenemos a la novata número 5. Fíjate cómo se repite. Número 5 en dos oráculos diferentes. Gracias, 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 gracias. Tenemos la energía de la novata. Nos habla de esa energía de ser principiante, esa inocencia. Es una mezcla de habilidades que muchas veces no se han practicado, pero que ahora mismo nos damos cuenta que están siendo excelentes, que sabemos hacerlo. Venezuela, nos estamos dando cuenta que somos buenos, somos muy buenos en algo y pensamos o nos hicieron pensar que no lo éramos. Intentaron taparnos, intentaron cubrirnos con un manto negro, oscuro, eh, dañino para quitarnos nuestra vibración y nos estamos dando cuenta ahora mismo que todos, absolutamente todos los venezolanos somos seres de luz. Somos seres ancestrales de energías muy profundas, muy potentes. Somos seres de un alto valor energético que nos cubrieron con un manto negro durante muchísimo tiempo, pero ya nos dimos cuenta y nos los estamos quitando de encima. Ahora mismo nuestra curiosidad incesante, nuestros deseos de seguir creciendo, de avanzar, están siendo completamente indomables. Tenemos aquí los límites. Fíjate qué linda carta esta, el stop, de la mano que estamos poniendo ante el mundo. Estamos presentando nuestras mejores cartas a nivel emocional, a nivel creativo, a nivel de humanidad, a nivel de ser. Venezuela, qué belleza. Fíjate algo, le estamos poniendo también un stop al régimen. Le estamos diciendo, hasta aquí llegaste, tú no vas a avanzar más. No, señor, freno total. Si hiciste daño, si dañaste, si nos perjudicaste, si nos cubriste de un manto negro, hasta aquí te llegó tu hora. Ya no vas a seguir haciéndolo, ya no vas a poder seguir haciéndolo, porque hemos despertado por nuestra luz divina, porque tenemos un cambio, hemos tenido un aprendizaje, porque estamos trabajando para crecer, porque nos estamos involucrando con el aprendizaje de crecer, de saber, de pertenecer, de ser, de respetar lo que amamos, lo que queremos, de no dejarle a terceros lo que nos corresponde a nosotros. Lo estamos haciendo nosotros. Y esto es, independientemente de lo que sea, es un cambio importante. Me gusta el número 11, número maestro, número precioso. Vamos allá, Venezuela, vamos allá. El mundo entero, el mundo entero apoyando a Venezuela, el mundo entero, algo nunca antes visto. Vamos acá un momento para ver qué nos habla
Tarot. Energías presentes, por favor. Tenemos aquí. Sí, señor. Esto representa al arcano mayor número 12. Wow, arcano mayor número 12, 11-12. Aquí nos está hablando ahora mismo de una vuelta a la tortilla, de una vuelta al escenario. Aquí los cuervos se están sacando los ojos entre ellos. Cuervos que pensaban sacarnos los ojos a nosotros, se están sacando los ojos entre ellos. Se están arrancando las vísceras entre ellos mismos. Se están devorando vivos. Yo sé que a mí ustedes me conocen, saben que yo no soy de usar palabras fuertes, pero vistas estas energías, voy a tener un verbo hoy un poquito más fuerte porque así lo estoy sintiendo. Yo conozco mis energías cuando se empiezan a presentar. Sí, señor. Mira, arcano mayor, dos arcanos mayores iniciando la lectura. Tenemos arcano mayor número 3, la emperatriz, la fuerza regeneradora, la fuerza, la potenciabilidad. La emperatriz es un arcano mayor que nos habla mucho de esa persona, de esa energía, de esa potencia, de esa fuerza espiritual que espera el momento correcto para hacerse, como la luna, que espera sus días para estar llena, espera sus días para estar menguante, espera sus días para estar luna nueva. Así, esto me habla de ciclos, de procesos que se han respetado, de procesos necesarios. Una mujer embarazada que necesita atravesar los 9 meses para poder parir a su hijo. Tú no puedes tener tu hijo a los 5 meses porque quieres hacerlo. No puedes porque lo matas, o mueres tú, o mueren los dos. Esto es un proceso necesario, la emperatriz lo sabe, lo ha sabido, sabiduría máxima expresada en su mayor intensidad. Tenemos aquí el as de espadas que nos está hablando de un inicio, esto es un mensaje cumplido, esto es una energía cumplida, esto es un proceso cumplido y otro proceso que se inicia, sí señor. Espadas, tenemos aquí reina de bastos, mira, escúchame algo, mira lo que tenemos aquí. ¿Cuántas espadas vemos aquí? Tenemos aquí as de espadas, reina de espadas, 2 de espadas. Decisiones que se toman, se vislumbran, aunque sea a la distancia. Aquí veo decisiones a nivel internacional que posiblemente no se quisieron tomar, pero está la obligación de hacerlo. Gente influyente, gente muy influyente a nivel de comunicaciones. Las espadas son viento, aire, energías que van por el aire. Comunicaciones que se dan, se comunican, mensajes que llegan, que se hacen certeros, intenciones de cortar algo que no se puede cortar. Señores, esto es maravilloso lo que estoy viendo aquí. Estoy viendo una energía muy potente, una energía muy feroz, una energía que viene repotenciada, que viene en avance, que viene increciendo. Tenemos aquí, mira, no se va a descansar, señores. Esta carta es importante, es el 8 de espadas. Es la persona que está completamente atada, amarrada, atravesada por espadas, por espinas, pero no ha sido más nadie, sino el propio régimen el que se ha puesto estas espinas en su contra, intentando dañar, que han dañado mucho, sí señor, pero mientras más daño hacen, más espinas se clavan, más espadas se clavan ellos mismos. Es que o lo entienden de una buena vez, o mira, ya esto ya no tiene cómo sustentarse. Mira. Vamos a enfocar esta carta. Este es el 9 de espadas. Mira el tormento. Mira cuántos reclamos, cuántas denuncias, cuántos problemas, cuánta perturbación nocturna ahora mismo y problemas de salud. Sí, señor, problemas de salud a nivel de órganos blandos, órganos muy sensibles, muy dolorosos, muy delicados. Ese dolor que han infligido ellos a nivel de torturas a tantas y tantísimas personas, a tantos jóvenes, a tantos adolescentes, a tantos niños, a tanta gente inocente, lo están sintiendo ellos magnificados, sí, señor, y lo van a seguir sintiendo. Aquí no hay piedad, aquí no hay perdón, no hay piedad, aunque la pidan, no va a haber piedad. El emperador se monta, señores, el emperador se monta en su trono. Gracias. Vuelve a hacerlo otra vez esta energía y con esta energía para un momento este tarot. Vamos a con otro.
Aquí el emperador se monta en su trono, sí señor. El emperador se sube al trono. El emperador se sube al trono. Se sube al trono y es bautizado. Bautizado. Este as de copa nos habla del emperador que se bautiza en el trono. Yo no, ustedes me conocen, yo no hablo de religiones. Esto es energía simplemente. Esto es una forma gráfica de representarlo. El as de copa no nos habla de religiones. El tarot no habla de religión en particular. Son energías simple y llanamente. Pero que salga el emperador y no salga el bautismo es una especie de conjunción espiritual de que el emperador es subido al trono y es bautizado por las entidades espirituales, es bautizado por la divinidad, es bautizado por sus energías y por las energías de todos nosotros. Aquí hay un bautismo, aquí hay un inicio, aquí hay una aceptación a nivel mundial de un proceso. Aquí hay una aceptación a nivel internacional de Venezuela. Venezuela renace, Venezuela vuelve a nacer, vuelve a ser bautizada, limpiada, vuelve a ser reconocida como una nación libre, libre, soberana, democrática, limpia, poderosa. Madre mía, cuántas cargas. Mira, estas cartas me vuelven a salir. Mira que yo barajo bastante. Ya la carga se termina. Ya la familia que espera a quien llega con lo que tiene que llegar. Aquí, fíjate, esta carta es muy gráfica. Aquí tenemos al 9 de bastos, es la persona que no se cansa de luchar. Somos todos los venezolanos cargando lo que tenemos que cargar, cargando eso que va a cerrar la puerta para nuestro hogar, madre, hijo, padre, el padre llevando la puerta a su casa. La madre y el hijo esperando, la familia esperando esa puerta, ese blindaje, ese proteger, ese sentirse protegido, esa sensación de que la familia es protegida, la familia vale, la familia no puede ser vulnerada, maltratada, violentada. No, señor, mi casa se respeta, mi intimidad se respeta, mi familia se respeta, mis seres queridos se respetan, a mí se me respeta. Soy Venezuela, soy gente libre, gente bonita, gente trabajadora. El padre llega con la puerta para ponerla en su casa. Ya no hay más sensación, no hay más sensación de vulnerabilidad, no hay más sensación de que mi casa no tiene puerta, que cualquiera la puede tumbar. No, señor, aquí llega el padre con su puerta para trancarla, ponerla y para que ese hogar sea seguro, sin necesidad de tener miedo. Sí, señor. Aquí nos están hablando perfectamente. Esta sota de espadas me gusta muchísimo porque nos dice esa sensación, esa necesidad de que la gente que está ahora mismo actuando de manera autocrática, de manera desgraciada, de manera dolorosa, el mismo pueblo los tiene sitiados. La misma gente del pueblo los tiene sitiados, los tiene vistos. Los hijos del pueblo, la gente joven, la gente valerosa, la gente bonita, la sangre que no ha podido crecer en libertad, pero tienen tíos, tías, hermanos, hermanas, padres, madres, personas en el extranjero que les han dado, les han apoyado, les han aportado esa luz, les han dado la visión, la ventana de ver cómo es el mundo, de que en ese momento que ellos han estado criándose en esa situación no es la realidad. Esta gente toma la fuerza y la ha tomado para, yo no lo voy a decir, las cartas lo están diciendo. Aquí viene una avalancha muy fuerte para atacar precisamente a esta gente. Y no a nivel físico, mi gente. No a nivel físico, esto es espadas. Sota de espadas. Gente a nivel tecnológico muy avanzada, gente muy inteligente, gente estudiada, gente que no va a coger un garrote, no va a coger un... No, señor. No, señor. Esta gente tiene sus herramientas. Un lápiz, un ordenador, una pantalla, una comunicación, un móvil, una red social, sota de espadas. Y esta es su herramienta, esto es su único escudo. Ya esta gente está resguardada. No van a dar más su pecho, no, señor. Ahora mismo se trabaja con la inteligencia, se trabaja con el aplomo de saber lo que se hace y cómo se hace, redes sociales, comunicación. Sota de espadas es cosas que corren por el aire, por el viento. Y no me vas a ver porque estoy encubierto, estoy tapado. Sí, señor. Potentes energías Venezuela. Mira qué bello esto. Mientras nuestra tierra, mientras a nosotros nos han recibido con brazos abiertos, en mayoría de las veces, mientras a nosotros nos han protegido, nos han cuidado, ahora mismo esa energía se magnifica, sí, señor.
Esta carta nos está hablando de esa energía noble, de esa energía bonita. También me están hablando de, voy a empezar a hablar un momento, ahora van cosas que no coincidan porque creo que voy a entrar en canalización. Puede haber habiendo ahora mismo muchos atentados hacia personas de el clérigo, personas inocentes que solamente lo que están haciendo es aportar fe a nivel de fe, personas religiosas que pueden ser que estén intentando proteger a muchas personas, estén siendo maltratadas en este momento, pueden ser que se estén cometiendo injusticias hacia ellos, injusticias, muchas injusticias hacia las partes, hacia las personas que tienen una fe y la demuestran de una manera, de una fe. Y también estoy entendiendo con esta carta de que hay gente dañina, gente maltratadora, gente tortuosa que está intentando darle una vuelta a lo que es la religiosidad de gente que de verdad cree en un culto, pero son gente buena. Y hay otra parte de ese culto que es oscuro, que es dañino y quiere callarlos, de guerras y conflictos dentro del mismo culto. Guerras y conflictos dentro del mismo culto. Gente que de verdad apoya a lo que es el culto de ciertas religiones, gente que de verdad es noble, es bonita, es serena, es pacífica, tiene buenas energías, están siendo dañados y maltratados en este momento por personas que dicen, se jactan de ser de ese mismo culto y están haciendo mucho daño. Wow, me sale el hierofante al revés. Yo no suelo leer cartas al revés, no me gusta. En este caso no voy a ir al reverso, la voy a leer al revés. Cuando me sale el hierofante, arcano mayor número 5 de cabeza, nos quiere decir decisiones tortuosas, tormentosas, tirada de los cabellos, la sabiduría tirada, la sabiduría por el suelo, la sabiduría de cabeza, la inteligencia, el sentido común no existe. El hierofante de cabeza nos habla de decisiones tumultuosas, decisiones dañinas, de enfermedades muy fuertes, quizás al borde de muerte. El hierofante al revés nos habla de pactos oscuros, pactos sanguíneos oscuros, de mal manejo energético, de mala comprensión a nivel energético, de no saber llevar a buen puerto las energías y las energías cobrándose de vuelta. Sí, señor, nunca mejor dicho. Las energías cobrándose de vuelta. Sí, señor. Enfrentadas las energías ahora mismo. Una victoria enorme a nivel internacional. Venezuela está más unida que nunca, el pueblo lo sabe, el gobierno lo sabe, el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, no hay forma de esconderse, no va a haber charco en el que puedan esconderse, no va a haber piedra debajo de la que puedan taparse, no va a haber día para ellos, todo es noche, todo es oscuridad, todo es penumbra, todo es tiniebla para ellos, todo es tiniebla. Han intentado hacer por todos los medios posibles triquiñuelas, han intentado hacer trampa, ya el mundo ha visto las trampas que han intentado hacer, verdaderos fantasmas del Caribe, sí señor, intentando fingir, intentando cubrir, mentir con pruebas sacadas de laboratorio, mal hechas encima, mal hechas, con mala conciencia, con mala cabeza. El hierofante lo dice, lo que han hecho lo han hecho muy mal y ellos piensan que lo están haciendo bien porque no tienen más allá, no tienen visión, no tienen cabeza, la cabeza está debajo, la sabiduría no les acompaña, lo que están haciendo lo hacen mal y muy mal que lo están haciendo, sí señor, y peor que lo van a estar haciendo. Han intentado copiar, falsear, falsificar, mentir, dañar y ellos piensan dentro de sus daños mentales, de sus daños espirituales, dentro de su cabeza estropeada, que lo están haciendo bien. Ellos mismos se creen sus mentiras. Tranquilo, piojo, que el pelo es largo. Sí, señor. Celebramos, triunfamos, brindamos éxito rotundo, prosperidad, avance, completamente lucidez de este lado. Victoria avasallante, éxito, celebración, premiaciones para el pueblo venezolano, premios, agasajos, brindis, reconocimiento por la ardua labor,
por la maravilla que hemos ejecutado a nivel internacional, marcha multitudinaria a nivel internacional, repitiéndose en el mismo momento en multitud de ciudades a nivel del mundo. Esto nunca antes había sido visto, jamás en la historia. Una nación, un corazón, una vibración había logrado reunir a tantas personas al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo bajo la misma razón, bajo la misma consigna: fe, respeto, esperanza, evolución, y el mundo así lo va a reconocer. Sí, señores. ¿Hay alguna pregunta? Dentro de estas facciones del régimen, las energías nos pueden describir quiénes quieren resignarse a que están perdidos y quiénes quieren aferrarse hasta el final sin soltar el poder. Muy bien, ¿está claro? Mira, aquí nos habla esta carta de una fuerte disputa ahora mismo a nivel emocional, porque hay hielos en las emociones, hay quiebre en las emociones por aquellos que no han ratificado lo obvio, no han ratificado lo evidente, lo contundentemente comprobado, que Edmundo Urrutia es el presidente electo de Venezuela de manera democrática. Ellos lo saben, pero no son capaces de manifestarlo. Las personas que quedan, aún sin reconocerlos, tienen hielo en su corazón, están atravesados por hielos. Ellos, muy bien, fíjate algo, esto me gusta. Ellos ahora mismo, aquí tenemos la sota de voces y arcano mayor número 6 de los enamorados, nos está hablando de, ellos están esperando ahora mismo, las personas que no han reconocido que Venezuela ganó, la dictadura se derrumbó, se cayó, se lo están diciendo por todos lados. Esta gente tiene el corazón intranquilo, el alma intranquila, no porque la tengan en sí, no porque tengan alma ni tengan corazón, porque están congeladas las emociones, simple y llanamente porque no les conviene. Aquí el arcano número 6, que es de los enamorados, nos habla de firmas de contratos, convenios, pactos. Es como decir: asegúrame algo para no salir tan dañado. Asegúrame algo para no salir tan mal parado. Porque ya mal parados están y lo saben que están congelados. Las informaciones que les llegan siempre, sota de voces es sota de espadas, es comunicación. Esto es interferencia a nivel de mente, a nivel de telecomunicaciones, que los están bombardeando constantemente. Aquí me están hablando claramente de grupos, sotas, son gente joven, gente unida a nivel de telecomunicaciones. Voy a decir el nombre, ¿por qué no? Anonymous. Gente que está constantemente al visor, ojo visor de todos sus movimientos, y lo saben. Ojo visor con todo lo que están haciendo. Están congelados. Mira cómo están congelados aquí. Sus emociones congeladas. Están pidiendo cacao, pidiendo un resguardo, pidiendo una manera de ellos estar, entre comillas, resguardados. No lo hacen porque quieran, lo hacen porque les conviene. Aquí tenemos la musa de voces. Otra vez me salen, mira, más espadas. La musa de voces nos habla de ese trabajo que se está haciendo, arduo, muy potente a nivel de comunicaciones, que los está dejando desnudos, completamente desnudos. Mensajes van, mensajes vienen, discusiones van, discusiones vienen. Hay muchos gritos, mucha pelea, mucha discusión. Mucha discusión. Me vuelve a hacer otra vez arcano mayor número 3 de la emperatriz, que esta energía prima por encima del globo, prima por encima de las energías que toda esta gente está intentando hacer. Se agradece el apoyo, se agradece lo que se está haciendo. La emperatriz también nos habla de esa fluidez de las comunicaciones, ese permiso a nivel energético de hacerlo, de permear, de entrar, de hacer las cosas bien, de conocer, y una vez que lo conozco lo publico, y por eso están pidiendo cacao. Otra vez me sale el arcano mayor número 4 del emperador. Aquí está la emperatriz, el emperador. Aquí podemos ver claramente personas, alto dirigente. Aquí vemos,
Estoy feliz por ver esto, por que esto se me manifieste en las cartas en este momento. La emperatriz, el emperador, le voy a dar nombre. Nuestra maravillosa María Corina, estoica, estoica, guerrera, incansable, invencible, digna, mujer luchadora, guerrera y el emperador. El emperador me habla de Edmundo, otra persona igualmente digna, luchadora, guerrera. No tienen miedo, aquí no hay miedo. Aquí se saben protegidos, se saben respaldados y conocen las partes débiles y flacas del otro flanco. Y en esas están trabajando, más unidos que nunca. Me gusta que haya salido la pareja de emperadores máximas del tarot en este momento. ¿Tienes otra pregunta? El chavismo está caído, el poder se entregará por implosión o explosión. Excelente. Excelente pregunta. Vamos a sacarla del medio. Conflicto. Ahora mismo esta gente está, como lo dije al inicio de la lectura, se están comiendo los ojos entre ellos mismos. Se están comiendo los ojos. La caída va a ser tanto por implosión como por explosión. Ahora mismo el 5 de basto nos habla de peleas internas, de mucho dolor a nivel verbal, de hablar, de gritar. Aquí se habla de infidelidad, ruptura de lazos familiares, ruptura de acuerdos, ruptura de convenios. Mira, la luna, 4 de copas. La luna nos habla, qué importante energías. El lujo, 4 de copas, nos habla de todo lo que se les invierte, mi gente. El lujo se les invierte. Fíjate algo, todo ese lujo que han ostentado, todo eso que ellos por lo que tantos años han estado robando y robando y robando, fíjate lo que se les cae. Fíjate lo que se les cae. También me están diciendo que en este momento debajo de la superficie, la luna nos habla de cosas que están ocultas. Hay muchísimo dinero saliendo ahora mismo de Venezuela, saqueando arcas, saqueando arcas. Esto cae, no saben qué hacer con tanto dinero, no saben qué hacer porque no pueden disfrutarlo, tampoco pueden esconderlo. Han sido rastreados, por eso hay discusiones, por eso hay pelea. Esto se les cae completamente. Sí, y con rapidez. Miremos aquí, con rapidez, con alta velocidad. Esto es un 8, esto es un momento de velocidad. 8 de bastos es ya, se cumple en este preciso instante. Esta gente está desnuda, está desvalida, está desprotegida, nadie los apoya, nadie les cubre, nadie les respalda. No tienen más nada que hacer que como ratas desesperadas ver dónde guardan lo que les queda. Pero igualmente donde los guarden, los van a rastrear, los están rastreando. Se saben desnudos, se saben rastreados. Hasta el último quejido que están emitiendo es escuchado. No tienen paz, no tienen paz. Están cruzados, atravesados, no hay manera de que esta gente salga bien librada de esto. Wow, menudas energías, Venezuela, menudas energías. ¿Hay alguna otra pregunta? Excelente, gracias. Muy bien, mi gente bella, mi gente amada. Yo conmovida, agradecida por este momento de energías. Voy a sacar una cartita a ti. Reconozcamos Venezuela, que en este momento hay un monitoreo activo a nivel internacional. Estamos constantemente bajo el ojo de la lupa. No estamos solos. Ángeles, arcángeles nos dicen, nuevo punto de partida y comienzo. Wow, ahora sí es verdad que se me quiebra la voz. Nuevo punto de partida y comienzo para nosotros, para Venezuela. Oración. Por favor, vamos a unirnos. Vamos a hacer esta oración entre todos. Si quieres haz un capture de pantalla. Oración. Gracias por sostenerme y ofrecerme nuevas oportunidades, por ayudarme a liberarme y a curarme de mi pasado. Te lo ruego, lléname de confianza mientras experimento estos cambios. Venezuela, cambios. Número 5, cambios, aprendizaje. Wow. Yo voy a cortar un poquito antes de empezar a llorar. Venezuela, te quiero, lo sabes. Esto es hermoso, esto es bello. Estamos en una coyuntura preciosa. Lo que estamos viviendo es único a nivel mundial, único, históricamente único. Somos parte de una coyuntura única.
y no va a quedar ni una lágrima, ni una gota de sangre que no sea justamente cobrada. Claro que sí. Te quiero mucho, Venezuela, y lo sabes. Hasta aquí esta conexión. Gracias. Hasta la próxima.